González. Y ya estamos de vuelta, ya hablamos de obesidad, todo lo que está alrededor de la obesidad, y está con nosotros Adán Ramírez Serret. Hoy está aquí en el estudio, muy fresco. Tuviste noche tranquila, ¿no? Sí, noche tranquila, estoy muy fresco. Dormiste bien, vienes de una sola pieza. Menos obesos, pero que... Hablando de la obesidad. No, tú eres figurín. No, es que la tele nos engorda un poco. A mí la gente cuando me ve, no, de verdad, cuando la gente me ve en la calle que nos reconoce, me dice, oiga, si está re flaco usted. Digo, pues sí, pero ¿cuántos kilos nos engordará el cachete? No, pues no sé. Varios, ¿verdad? A ver, si chena a mi buen Adán Ramírez Serret. Es la cámara y la barbacoa lo que nos engorda. Son dos factores allí que... Dos factores que no pueden convivir en un mismo cuerpo. Oye, Adán, a ver, antes de hablar de Adriana Abdo, de esta escritora, 2 minutos, que son pocos, de una historia que falleció esta semana, Ríos. Eduardo del Río, sí, Ríos, la verdad es que, pues triste su muerte, como siempre, que muere un escritor, un dibujante, un monero, fue muchísimas cosas Ríos, incluso algo que sonaba, que me gustaba mucho, es que Ríos incluso fue una institución, y creo que lo seguirá siendo, con sus caricaturas, con sus monos, creó justamente... Pero habló de todo, de absolutamente. Comida, de todo. Sí, fíjate que una tía una vez le preguntó a Ríos, se lo encontró en el aeropuerto y le dijo, maestro, usted ha sido gran parte de mi formación. Y Ríos le dijo, de su deformación será, porque Ríos siempre con un gran sentido del humor enseñó al país, me parece, a tener una opinión política con muchísimo valor. Justo aquí afuera en el metro, en el transbordo de Miscuac, hay un homenaje a todos los moneros. Claro. Y creo que si alguien, junto con el Naranjo, si alguien fue pionero y si alguien fue parteaguas, y creo que, como dice Javier Risco, también construyó un refugio para la crítica, fue Ríos, ¿no? Incluso él también en algún momento tuvo un simulacro por Díaz Ordaz, le hicieron un simulacro de fusilamiento. De fusilamiento con balas de salva. Con balas de salva, imagínate lo que haber sido eso, pero a partir de esto tuvimos la oportunidad de, yo no sé cuántos, incluso no sé si has leído la caricatura de otros países en los periódicos, la caricatura política, y no nos sabe a nada, porque yo no sabría decir cuántos moneros fantásticos hay en México, con muchísimo valor, cada uno con su estilo, y creo que todos le deben absolutamente su formación a Ríos, ¿no? Incluso en el periódico La Jornada hubo un homenaje increíble donde salen sin duda Hernández, Magú, e incluso diseñadores gráficos y poetas como Alejandro Magallanes, rindiéndole honor a este gran, pues escritor, diría yo, incluso Ríos, con los supermachos, pues bueno, una persona muy generosa, con un sentido del humor muy lúcido, y pues bueno, ahora sí que descanse en paz, pero tenemos su gran legado. Sí, nos quedamos con su legado. Oye, Adán, y hoy traes a una escritora, Adriana Abdo. Adriana Abdo, así es. Fíjate, la novela se llama Apreciable señor Wittgenstein, en la editorial Tusquets. Wittgenstein... ¿alemán? Sí, exactamente. Fue uno de los filósofos, uno de los matemáticos, uno de los lingüistas más importantes del siglo XX, incluso dentro de la academia. Los que estudiamos literatura siempre citamos a Wittgenstein, incluso sin haber leído su gran libro, el Tractatus, y él tiene una frase, Wittgenstein, que dice: el lenguaje es como una ciudad y cada hablante camina como por ella, como caminas justamente como por la ciudad donde vives. Pero esta novela pinta también, Wittgenstein fue parte de una generación de escritores austriacos, aunque hablan alemán, que fue un momento fundamental en el siglo XX, un parteaguas. Y la primera pregunta que le hice a Adriana Abdo fue un escritor, Stefan Zweig, también de lengua alemana. Dijo que entre que le había salido el bigote y se le habían pintado las primeras canas, en ese fragmento más o menos de 20 años, la historia de la humanidad había cambiado más que en los últimos 200 años. Entonces fue justamente en esta Primera Guerra Mundial. Y bueno, esto fue lo que le pregunté a Adriana Abdo, fue la primera pregunta, y vamos a ver qué nos dijo. Para mí la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, abrió al mundo a la modernidad que no cambiamos ni para bien ni para mal, creo que un poco más para mal,
pero abrió el mundo a la modernidad totalmente, desde los uniformes que usaban en la guerra, desde cómo se pelearon en la Primera Guerra Mundial, desde cómo venía la cultura desarrollándose tan diferente, la arquitectura, la música. Entonces es un momento que a mí siempre me interesó y que leía yo a los autores o veía sus obras. Hay varios pintores que a mí me gustan mucho de esa época. Entonces, por pura casualidad, me aventé ahora sí que a escribir una novela y escogí a este personaje, Georg Trakl, sin decir que es Georg Trakl, porque encontré en él un poeta expresionista, pero en el más puro sentido de la palabra. Entonces, por eso fue que inventé la historia anterior de las cartas y todo esto. Justamente expresionista en el más puro sentido de la palabra se refiere, los pintores, los poetas expresionistas son aquellos que exaltan el sentimiento. Alguien expresionista, Van Lalet, para la gente que nos vea, es sin duda Vincent van Gogh, holandés, pero de él tuvieron ya mucha influencia muchos pintores austriacos, que ya habla aquí de Egon Schiele, podemos pensar en Klimt, que desgraciadamente, fíjate, esta generación arrastraba un sino tan trágico, que ahí está, que circula incluso en las redes, o esta broma común, que es que si a Adolf Hitler, que era justamente de esta generación, hubiera sido un pintor de talento, hubiera muerto muchísima menos gente en la humanidad. Porque no lo aceptaron fue que decidió tomar otra vertiente. Pero bueno, después de esta Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra que se llamó en el 14, la humanidad cambió sin duda. Y fue una última generación que pudo ser feliz, de esos austriacos todavía herederos de una gran cultura, la literatura que hicieron Musil, muchos otros escritores de esta época. Y ella en específico habla sobre Georg Trakl, un escritor bastante desconocido en español, en América cada vez se ha sido más traducido. Y la figura del poeta empezó a ser trágica, o ya siempre ha sido trágica, es trágica, porque las cartas de esta novela de apreciable señor Wittgenstein, que presuntamente escribe Georg Trakl, las escribe desde el manicomio. Entonces le pregunté justamente sobre la figura del poeta, por qué los meten a la cárcel y por qué en específico estuvo Georg Trakl en la cárcel, y vamos a ver qué nos dijo. Nada aceptado, porque además el poeta, para mi modo de ver a la poesía, siempre dice mucho más que a la filosofía. Tú puedes leer una poesía y encontrarte tratados de Kant en unas cuantas palabras, porque son los poetas que nacen poetas como este. Para mi gusto, este es uno de ellos. Conocen al ser humano, tienen realmente un conocimiento del ser humano intuitivo, dejan que su intuición salga. Entonces, por supuesto que no son muy aceptados. Además, piensan que están locos y los meten al manicomio. Seguramente los siguen metiendo en varias partes del mundo. Pues bueno, Wittgenstein murió joven, pero Theodor Adorno, otros de la escuela de Frankfurt, Walter Benjamin, tuvieron una vida muy trágica porque fue el final de una era. Y me parece que ellos eran burgueses, todos antiburgueses, como suele suceder. Ajá. Como sucedió en la Ilustración, que era todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Estos escritores, que incluso hay una historia de Adorno, que cuando llegó a Estados Unidos y prendió el radio y se encontró música popular como jazz, y eso se espantó, porque en la Viena del siglo finales del 19, principios del 20, pues prendías en el 20, prendías el radio y escuchabas solo música culta, solo música clásica. Y bueno, le pregunté sobre esta generación que, te digo, fue fantástica y que marcó el fin de una era, y vamos a ver qué nos dijo. Justamente dentro de todo este movimiento, este boom literario y artístico que se vivió en Viena en esa época, y está rodeada de políticos, de escritores, de pintores maravillosos. Es muy amigo de Kokoschka. Se lleva mucho con Karl Kraus, que era uno de los más grandes que ha habido, para mi gusto, en aquella época. Era de los más grandes y las personas más cultas que podía haber. Su mecenas fue von Ficker, que tenía él y Karl Kraus las dos revistas más importantes de cultura. Entonces estaba inmerso en ese mundo y estaba con todos estos, casi todos eran muy jóvenes, y estaban haciendo un mundo diferente, pero no nada más en su arte, sino que en su modo de vivir, en su modo de actuar. No querían a la burguesía, aunque la mayoría, más de la mitad, eran burgueses.
Entonces, no es que no la quisieran, estaban tratando de hacer un mundo diferente, porque estaban viendo las taras alrededor de ellos de una monarquía que ya se estaba muriendo y que los únicos que no se daban cuenta eran ellos. Esta novela, finalmente, Jaime, de Apreciar al señor Wittgenstein, de Adrián Abdo, en Tusquets, es un salto, me parece, es una novela muy generosa para conocer esta generación de escritores, para los que les guste mucho la literatura, la filosofía y en general la cultura austriaca. Pueden dar este salto porque aparte es una novela muy filológica, eso me gusta, pues es un filólogo que encuentra unas cartas ahí con unos ratones de biblioteca polacos, y a partir de ahí comienza esta novela. Entonces, una novela que yo disfruté mucho, sobre una de las épocas, uno de los momentos de la literatura que más disfruto. Entonces, bueno, es la recomendación. Muchas gracias, mi querido Adán Ramírez Serret. Oye, ¿no hay festivales, no hay ferias? Viene la feria, sí, que bien que lo dices. Si quieres, en 8 días nos conectamos. Viene la Feria de Hidalgo y viene el iFestival, y van a estar incluso Pulitzers, escritores muy, muy importantes. Muchas gracias, Adán Ramírez Serret. Gracias. Y bueno, pues sí, y nos quedamos con Ríos, ¿no? Nos quedamos con Ríos, con Eduardo del Río. Hay que leer a este maravilloso dibujante y escritor. Muchas gracias. Es Adán Ramírez Serret, y también lo puede escuchar todos los miércoles, 2:45 de la tarde, 104.1, 1500 AM. Exactamente. Ahí con Denise Merker en Atando Cabos. Gracias, Adán. Gracias a ti, Jaime. Extraordinario fin de semana. Siempre un privilegio poder platicar contigo. Una pausa, estamos de vuelta.